Es un placer para mí de verdad estar con ustedes y compartir espacio aquí con el Duro. Es muy rico la charla que les voy a dar. Mi nombre es Marta Quintero. Yo trabajé con lo que tuvo que ver con el grupo DARE de la Policía Nacional. El grupo DARE quiere decir drogas, abuso, resistencia y educación. Entonces era como un programa que estaba dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, porque vemos que si vamos a hablar de todo este cuento de la droga, los jóvenes ahora se están iniciando demasiado temprano. Entonces aquí vengo a contarles algunas situaciones con respecto a este tema: drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, y su relación con los procesos espirituales. Básicamente yo voy a tocar en cuanto a la estructura de las drogas, de dónde vienen, qué componentes tienen, cómo actúan en nuestro organismo. Ya la parte de los procesos espirituales, esa parte mágica, pues la tocará Guillermo, que es quien sí realmente tiene experiencia en ese aspecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Resulta que es muy importante que nosotros conozcamos algunos aspectos. Bueno, pero les voy a decir las reglas del juego, cómo vamos a hacer esta charla. La idea es que la hagamos bien participativa. Estamos en un grupo reducido, igual los conceptos, los conocimientos que ustedes tengan son totalmente válidos. Ustedes ven aquí algunas estrellitas. ¿Para qué creen que son esas estrellas? Pregunta. Que eso es, pregunta. Pero aparte de eso, aquí hay algo que no les he mostrado, pero ya los voy a mostrar. Regalos. Para quien efectivamente la dosis personal. Van a ver regalitos relacionados con esto. Para que miremos cuál es el objetivo. Para la atención, si vamos a poner, pues vamos a estar como en el cuento. Muy bien. Entonces, para que comencemos de ceros, si nosotros vamos a hablar sobre este tema, yo creo que lo más lógico es que sepamos el concepto de drogas. ¿Nosotros qué podríamos entender por droga? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Ojo, que estoy hablando en términos generales de droga, porque nosotros tenemos un concepto. ¿Qué dices? Pues las drogas o sea, mirándolo en términos Generales, correcto. Una droga puede ser algo que calma, que es Exactamente, un medicamento puede ser una droga. Entonces nosotros vamos a decir en cuanto a la droga que es una sustancia que introducida en nuestro organismo de cualquier forma que se introduzca al organismo, nos va a causar una alteración de algún modo. Esto llega al sistema nervioso y de algún modo nos va a causar un efecto en nuestro organismo, bien sea que nos vaya a producir alguna dependencia psíquica o física. Entonces, como estamos hablando en términos generales de droga, entonces va a ser cualquier sustancia. Yo puedo hablar aquí de las que el médico manda, por ejemplo, alguna aspirina, alguna situación normal. Entonces, ella va a llegar a nuestro organismo y de alguna forma nos va a cambiar. ¿Para qué la vamos a tomar? Porque se supone que tenemos algún dolor o tenemos algo. Entonces, efectivamente va a actuar sobre nuestro organismo y nos va a hacer ese cambio. Bueno, también es importante unos términos que se han dado. Por ejemplo, el término adicción. Nosotros vemos que ese término se utiliza demasiado, pero resulta que ese término, algunos expertos han dicho que lo consideran un poquito ambiguo. Entonces, en vez del término adicción, vamos a hablar del término dependencia. Entonces, si nos vamos a referir a dependencia, ¿qué vamos a decir? Es la capacidad de una sustancia, alguna sustancia cualquiera, de producir cambios en el organismo. Producen cambios en el organismo, ya sean físicos, psicológicos, cualquier sustancia que nosotros tengamos y que nos vaya a producir esos cambios. Cuando se suprime su administración, al suprimirse su administración, resulta que nuestro organismo está tan acostumbrado a ella que si nosotros suprimimos, inmediatamente nuestro organismo
va a tener un cambio, va a decir, hey, aquí qué pasó, si usted viene constantemente, porque de un momento a otro la está suprimiendo. Entonces también vamos a mirar qué es, pues ya sabemos, adicción vamos a utilizar mejor dependencia, ¿cierto? Entonces es cuando dejamos de administrarla, ¿qué pasa? Cuando suprimimos la administración, ¿qué pasa? También vamos a hablar del término tolerancia. La tolerancia nos quiere decir, disminuyen en el organismo los efectos cuando progresivamente la vamos dando. Eso es tolerancia. ¿Qué quiere decir? Yo voy consumiendo más, progresivamente, pero en el organismo el efecto va disminuyendo. Entonces eso me lleva a que tiene que ser más seguido. O efectivamente buscar una vaina más fuerte o aumentar la dosis. Entonces, para que vamos teniendo en cuenta todas estas palabras. Permíteme una interpelación. Ahí es donde nuestras defensas nos matan. A mi hermano lo mató las defensas del cuerpo. Nosotros por genealogía, por familia, por el lado de mi mamá, tenemos unas reservas de vitalidad y unas defensas en el cuerpo potentes. Lo hemos visto en los abuelos. Mi hermano le dio un tumor en la cabeza. Lo normal es que el cuerpo avise con dolores de cabeza, con mareos. Esas son las ayudas que tiene que la enfermedad, los síntomas. Entonces cuando usted siente el síntoma, corre y va donde el médico. Mi hermano, por las defensas que tenemos nosotros, nunca le dio un dolor de cabeza. El cuerpo que cuando sentía el guarapazo del tumor en la cabeza, él con las defensas lo estabilizaba y él nunca sintió. Cuando ya hizo y deshizo el tumor en la cabeza, se levantó un martes y ¡pum! Quedó mal. Y desde ahí eso cayó martes y el sábado lo estamos enterrando. Las propias defensas te matan. Es el caso de la gente que se vuelve volviendo adicta. No hay gente que dice, no, yo me tomo 2 botellas de guaro y eso no me hace nada, y feliz. Y yo después me digo, qué pecado. Y él feliz que porque ya no le hace nada. ¿Qué ha hecho con sus defensas? Entonces, las propias defensas se convierten en un enemigo para uno. Usted llega y no está acostumbrado, se toma un trago, se fuma un cigarrillo por primera vez, ¿y cómo queda? Vuelto mierda, me perdona. Eso es que las defensas, pero pues, ahí es donde las defensas que van antes haciendo daño. Y esta, la que hemos escuchado mucho, síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, voy a dejar de utilizar determinada sustancia, determinada droga, pero si la dejo de utilizar, empiezo a sentir unos síntomas supremamente desagradables en mi organismo. Pues ahí están. Ya cuando uno tiene ese síndrome, déjela pues, ya queda supremamente delicado. Entonces ya teniendo estos términos, ya sabemos entonces qué es dependencia, qué es tolerancia, qué es el síndrome de abstinencia. Es importante que miremos las sustancias psicoactivas, cómo están clasificadas. Vamos a mirar toda la clasificación para que vamos como entrando más de lleno en la materia. Clasificación de las sustancias psicoactivas. Entonces nosotros tenemos una clasificación que son los estimulantes. Los estimulantes, ¿qué harán? Estimulantes, su palabra lo dice, ¿cierto? Aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central. Lo pone así como más rápido, más aceleradito. Entonces, dentro de esos estimulantes, ahí sí vamos a mirar cuáles sustancias psicoactivas encontramos. Entonces encontramos la cocaína y sus derivados. ¿Listo? Hablar de cocaína. Entonces uno dice, es una sustancia. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué me pueden decir de la cocaína? ¿Cómo es tu nombre? Caro. Yo te pregunto, Caro, ¿vos qué me puedes decir de la cocaína? ¿Qué se te ocurre? La sustancia alucinógena. Exacto, es una sustancia alucinógena, porque la hemos escuchado cada rato que nos han hablado sobre ella. Que altera el sistema nervioso, que puede producir.
Perfecto. Entonces, sabiendo, ustedes ya tienen esos conocimientos del colegio porque lo han escuchado, vamos a mirar la universidad. Está conmigo, le digo colegio, yo universidad. Bueno, entonces, vamos a mirar, muchachos, qué pasa con la cocaína. ¿Cuál es la historia de la cocaína? Resulta que la cocaína, la denominación de coca viene de la lengua boliviana aymara. 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 ¿Y qué quiere decir aymara? Quiere decir comida o alimento para los viajeros y los trabajadores. Entonces miren pues cómo hemos dañado todo, lo hemos llevado por otro lado, comida o alimento para los viajeros o los trabajadores. Nosotros veíamos que muchos pueblos indígenas, ¿qué hacían? Cogían las hojas, estoy hablando de las hojas de coca, las cogían y las colocaban así como una bolita y la pasaban por su boca y las masticaban. Eso lo hacían con unos propósitos muy sanos. Pero ojo pues que yo estoy hablando de las hojas de coca. ¿Qué pasa con las hojas de coca? Las hojas de coca tienen muchos componentes. Imagínense que tienen calorías, proteínas y carbohidratos. Calorías, proteínas, carbohidratos. Pero hablando de la hoja de coca, que valga la aclaración. Pero desafortunadamente un solo componente, uno solo, extraído de la hoja de coca, que es aquel polvillo maldito que tanto daño nos ha causado, el opio sería otro. Ya vamos a ver el opio. La coca, el polvillo que se extrae, vamos a mirar entonces esa diferencia, exacto, lo que tú estás diciendo. Entonces ya nos queda muy claro que tenemos, primero que todos los estimulantes, estimulan el sistema nervioso central como a la lata. Entonces tenemos cocaína y sus derivados. Entonces hablamos de la cocaína, la hoja de coca. Entonces vamos a mirar qué sale de la... No, el polvo, pero ya vamos a hablar del polvo, cómo se forma ese polvo, cómo lo vamos a formar. Entonces miremos cómo está así clasificada. Entonces tenemos la pasta o la base de coca, que ya esto es algo diferente. Pasta o base de coca. Esa pasta o base de coca es la llamada bazuco, es el llamado bazuco. Entonces ya vamos sabiendo de dónde es que proviene el bazuco. Pero entonces, ¿cómo se prepara el bazuco? Fácil. Usted llega y coge las hojas de coca, las macera, las tritura bien. Y póngale cuidado con lo que le va a agregar. Le va a agregar ácido sulfúrico. Sabemos que es el ácido sulfúrico, una gotica de ácido sulfúrico cae por ahí en la ropa y se tira la ropita. Gasolina, el éter, gasolina, éter, metanol, que ahorita les voy a hablar del metanol, querosene y sustancias alcalinas. Entonces se dan cuenta lo que le estoy agregando a esa pasta o base de coca, que le estoy agregando todos estos componentes, ácido sulfúrico, sustancias alcalinas, Entonces, sino que yo hizo, por ejemplo, en la hoja de coca, que es como molida y es un polvo verde, eso no tiene nada de eso. Pues tantos... ¿Cuál es la idea? O sea, como tal, la hoja de coca molida está pura, está su hoja en su presentación natural, como la saca la naturaleza, pero como esto se está degradando y lo que se quiere formar es el bazuco, entonces a esa pastica, a esa pasta o a esa base de coca ya se le va a agregar todo esto. Ya son esas hojas de coca y llegamos y hacemos una mezcla y le agregamos una cantidad de ácido sulfúrico, gasolina, éter, metanol, querosene, algunas bases o sustancias alcalinas. Ellos saben, los que producen todo eso, ellos saben su cantidad, saben todo cómo lo van a hacer. Uno no puede llegar y coger y yo quiero armar un bazuco. Entonces llego y cojo unas hojas de coca y ahí locamente empiezo a agregarle ácido sulfúrico, eso es fuerte, echémosle nomás unas 10 goticas.
A ver, gasolina, no, la gasolina no hace tanto daño, echémosle tanto. Eso es lo que muestran en todas esas cosas que Exactamente, los insumos para yo poder fabricar eso. eso ya tiene que ser un químico puro. Este bazuco, muchachos, por lo general se fuma. Por lo general se fuma y sus efectos duran de 4 a 5 minutos. Imagínense, tan poquito, para hacerse no tanto daño, con toda esta cantidad de cosas que tiene, y va a durar más de 4 a 5 ¿Y la minutos. sola hojita cuánto dura? La sola hojita para ellos, No les sale eso. ellos la tenían, era como Una para energética. calmar el hambre, pero ellos sabían qué cantidad consumían. Es más, esa bolita les podía durar todo el día. Y ahorita les digo más o menos ese poquito que ellos tenían de una. Tenía por ahí unos 6 miligramos. En cambio, un fumador normal está fumando de 30 a 150. Entonces ustedes comparen, miremos como todas esas diferencias entre el uno y el otro. Bueno, pero resulta que este bazuco también se puede mezclar. Ustedes han oído hablar del tal diablito o del banano. Que si han oído hablar, esos son instruidos. ¿O han probado el diablito o el banano? No, yo he oído de cacao sabanero. Bueno, cuando yo a este bazuco le agrego marihuana o la mezclo con tabaco, entonces es lo que se llama el diablito o el banano. Popularmente tiene ese nombre, diablito o banano, y va a producir un daño tenaz. Ustedes saben que la gente se inventa cantidad de cosas para hacer mezclas y hacer de todo. Bueno, entonces vamos primero, base de coca, ¿sí o no? Pasta o base de coca, que es con lo que hacemos el bazuco. Vamos a ver cómo hacemos el perico. Entonces miremos, clorhidrato de cocaína. Clorhidrato de cocaína. Este es el mismo, esta es la misma coca pues que nosotros llamamos el polvo, el perico. Bueno, entonces ¿cómo preparamos ese tal perico o algo? Partimos de la base, ¿cierto? Partimos de la base de coca o de la pasta. A esa pasta se le va a agregar ácido clorhídrico. No más se le va a agregar ácido clorhídrico. Con la pasta de coca. Aquí pueden hacer un curso de químicos y que haya fácil la vaina. Ácido clorhídrico. No más. Entonces, imagínense ustedes que para que una persona se vuelva adicta al bazuco, se demora de 4 a 6 meses. Adicto, sí. Y al polvo o al perico, de 1 a 2 años. ¿Y saben por qué? Porque aquí dura más tiempo y porque allí es más rápido por la cantidad de sustancias que contiene. Porque aquí usted no más le va a agregar ácido clorhídrico, no más. Echan otras cosas, eso cuando la policía ha ponido acá digamos que plazas así, ponen bastante cantidad, solo estudian y Sí, igual, exactamente. Mire, usted sabe que los narcotraficantes, ¿qué hacen? ¿Ellos qué necesitan? Dinero. Ellos, es lo que vamos a ver cuando veamos el éxtasis. Por ejemplo, en el éxtasis, una pastilla pura de éxtasis lleva unos componentes, pero aquí ¿qué hacen? Aquí llegan y las traen, las trituran y le echan polvo de ladrillo, le echan cuánta cantidad de porquería hay, y si traían 1000 pastillas, ya arman por ahí 2000 o 3000. Entonces, lo mismo pasa con esto, que ellos quieren, pero lo más importante para que se forme el perico o la coca o lo que llamamos es esto, el ácido clorhídrico. Ya como tú dices, le pueden agregar cualquier otro, y esa se administra vía intranasal. Ustedes hagan este ejercicio, a ver si tienen un huequito. Podemos hacer, vean, aquí, vean cómo su mamá se va cortando. Ay, qué bueno. La oficina. El hueco. Nada. Ay, ¿cuánto me queda? No.
Y con una llave. Con una llave. No sé cuánto le lleva. Usted me hace con la cédula. Listo, habíamos dicho que el efecto del bazuco duraba de 4 a 5 minutos. En cambio, este efecto dura de Ay, es que 1, meses. no, minutos. En cambio, Efecto de meses. espera que se me va a salir. Ahora le voy a decir otra que tiene efecto de meses y hasta de años, que es un flax bus, que ahora vamos a explicar. El efecto de esta, de 1 a 2 horas. En cambio, este, 4 a 5 minutos. También esta se inyecta vía venosa. Muy bien. Entonces ya vamos en lo que es el bazuco, lo que es el perico, la coca, el polvo. Ahora lo que es el crack, el llamado... El banano de tabaco y marihuana. Exactamente. Miremos el crack. Sí, señor. Lo mismo. Mientras que aquí se le añade ácido clorhídrico a esta base o pasta de coca, se le añade bicarbonato sódico, amoníaco y agua. Y todo es con esa base. Sí, señora. O sea, que cogen una pasta, Bicarbonato una de- sódico, amoníaco Ay, Dios mío. y agua. Démonos pues cuenta que uno, también que uno sabe todos lo que nos estamos fumando. O sea, que allá van más brutos que acá. Según usted. No, todos. Aquí también se Aquí también. Pero es que mira el mito que había siempre que Colombia es el país productor. Eso es un mito. ¿Quién dijo que solo la produce? También se la huele. Ah, no, ¿quién dijo? El aspecto del Acá crack. acá se la huelen en Más pura. Con más pura, el Perico. No, puro. allá, acá en Perico, y el puro lo mandan para por allá, que hay plata y todo para allá. Pero mira que ya como se está produciendo en tantos países, ya se comercializó en todo lado. ¿Cómo es el aspecto del crack? Imaginemos como una porcelana. Es así más o menos. O imaginémonos cuando el jabón es, la pasta de jabón es como trituradita. Como, así es más o menos la presentación del crack. Sí. Sí. Bueno, entonces lo que les decía del indígena con el cuento del mambeo, que el mambeo es coger esas hojas de coca y mascarlas todo el día, el mambeo. Imagínense, alrededor de 6 miligramos el mambeo. Pero eso no les causaba ningún efecto. Sí. Era pura No, y porque- estábamos diciendo que tenía varios componentes buenos, Si proteínas, era como un calcio. energético natural, sí. Es que estaba natural, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre después? Ha degenerado todo, la ha alterado. Por eso Guillermo les va a hablar de la parte espiritual, ellos cómo utilizaban eso para sus procesos espirituales. Mire, y como yo les digo, nos hemos privado de una hoja verde sagrada y muy medicinal por todo esto. Donde todavía se tuviera como tal, serviría mucho para la medicina, pero se ha degenerado definitivamente. Entonces, ojo pues que un indígena en un día de mambeo solamente 6 miligramos de las hojas puras. Mientras que alguien cuando hace un pase diario, un pasecito es decir, una fumadita de algo, son de 30 a 150. Miren qué proporción. Es que nos exageramos en la nota. El indígena todo juicioso, 6 miligramitos. Y ya nosotros nos vamos de 30 a 150. Ya, por eso es que se suceden tantas situaciones. Ok, hay una cosa para los padres de familia, aquí veo padres de familia muy juiciosos, mentiras, y para nosotros también nos sirve esto, muchachos. Para los que no. Uno cómo llegaría como a percatarse de que algún familiar o algún hijo suyo está como metido en estos cuentos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué características uno ve en ese muchacho? ¿Qué situaciones asumen? Ansiedad. Ah, esa es una. Empiezan a cambiar sus comportamientos. Imagínense que ellos empiezan a tener como con las fosas nasales, como muchas molestias en las fosas nasales sin tener ninguna enfermedad. No tienen gripa, no tienen nada, pero uno siempre los ve sus fosas nasales así, desesperadas. Por eso les digo, no, esto no es una camisa de fuerza ni es algo pues estándar, sino que hay que analizar algunos casos. Obvio que no solamente porque hay personas que son alérgicas al polvo o algo, pues van a estar así.
Entonces, o sube a remite. permanentemente se rasca la Entonces uno no va a decir, uy, Eso este... me Pero Exacto. desde que uno sepa que una persona no sufre de nada de eso, de un momento a otro empezó a sufrir, es muy raro. ¿Y por qué el tabique se les empieza a Obstruir. sí, a obstruir? También, como ustedes decían, cambios bruscos en los estados de ánimo. Lo que se dice, hoy los bipolares pues hoy están felices, chévere, y al ratico están groseros, de mal genio, hay agresividad, hay euforia, A veces la mirada perdida. tiene algunos intereses y va perdiendo como esos intereses en el colegio porque de la noche a la mañana bajó tan considerablemente en su estudio. Se aísla de la familia y los amigos que no fumaban o que no consumían ya no son sus amigos. Tienen ahora un nuevo grupo de amigos. Hay una cantidad de situaciones que uno como que va analizando y va diciendo, este muchacho algo pasa. Entonces es para que no quedarse uno tranquilo, sino para mirar, algo pasa aquí. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de estimulantes, no nos vamos a perder pues de la carreta, ¿cierto? Estimulantes. Decíamos que los estimulantes, ¿qué hacían? Aceleraban. Y decíamos que los estimulantes encontramos la coca y sus derivados, y ya hablamos de sus derivados. El bazuco, el perico y el crack. Y vamos a mirar, otras son las anfetaminas. Entonces, la coca y sus derivados, las anfetaminas y la cafeína. De las anfetaminas, ¿qué podemos decir? Resulta que las anfetaminas fueron creadas desde 1887. Miren muchachos, desde 1887, por un químico rumano. Y hasta 1933 se reportó su efecto en el sistema nervioso central. ¿Para qué en esa época utilizaban las anfetaminas? Para poner, más que todo lo utilizaban a sus soldados, a sus guerreros, para que ellos calmaran cualquier ansiedad y fueran más fuertes y pudieran pelear sin cansancio. Porque acá incluso en el ejército y acá para los enfrentamientos les dan anfetaminas para reducir la ¿Qué quiere decir adrenalina. ese? Sistema nervioso central. ¿Reduce la adrenalina? Sí. De la Después de que lo hicieron ese experimento con los militares, de que uy, esos eran unos berracos, no les daba miedo ni nada. Entonces luego ya se comercializó, yo creo que ustedes han visto esos inhaladores, inhalador Benzedrina, pero ya con uso médico, Benzedrina. ¿Para qué? Porque esa Benzedrina dilataba los sacos bronquiales. Entonces, para las personas que tenían esos problemas, esto era pues lo más indicado. Luego vinieron otros componentes que hemos escuchado, que el Ritalin, la dexedrina, varios componentes de ellos. Todo lo que termina en ino. Utilizados para la narcolepsia. ¿Sabemos qué es la narcolepsia? Es cuando uno mantiene un sueño, se queda dormido a cualquier hora, en cualquier momento, y uno no se explica por qué. Entonces, lo utilizaban para eso, para combatir la narcolepsia. Sí, señor. También se utilizó para la obesidad. Fue utilizado en la obesidad y en la depresión. Y en muchas circunstancias como doping deportivo. Que los muchachos no se cansen. La Por eso, estrina, o todas las anfetaminas. anfetaminas. ¿Dónde se puede conseguir? Por ejemplo, Las anfetaminas dice que tienen unas sustancias que también influyen sobre el sistema nervioso central. O sea, yo lo que pienso es que Estimula, la mayoría estimula. van en derecho al sistema nervioso. Su función es que te eviten la fatiga. Pero entonces Porque ahí eso es. les tenía entendido, lo que hace toda esa función es el nitrógeno. Todo lo que contenga nitrógeno va a ir al sistema y radical. Yo tenía pues lo poquito que había leído. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con las anfetaminas? Como inicialmente se utilizaron para que los militares tuvieran mucha fuerza y aguantaran, ¿por qué? Porque le reduce a usted cualquier sentimiento que tuviera de fatiga, de miedo.
y lo hacía usted ser como, podríamos decir, más valiente. Y luego médicamente se comprobó con este ingrediente, benzedrina, que porque nos dilatamos los pulmones, los bronquios los dilatamos. Pero eso no afecta el comportamiento, o sea, el comportamiento racional de la persona. Claro. Porque les voy a decir para qué lo utilizan los jóvenes ahora, los que estudian mucho, como cierta situación, para que les excite, para que no duerman, para que puedan estudiar y estar en una vigilia. También las han utilizado para eso. Es que a esto se le da un mundo de usos sin prescripción médica. La benzedrina. Todo lo que tenga que ver con anfetaminas. ¿Por qué? Disminuye fatiga, disminuye el hambre, me da una sensación de tranquilidad, pero lo que vos decís, ritmo cardíaco se me acelera también. Va a producir que el ritmo cardíaco vaya Es que por eso tiene consecuencias. la estática, O sea, absolutamente hacen una todo cosa, tiene pero consecuencias. desestabilizan. ¿Esto cómo se ingiere? Píldoras, tabletas, inclusive también se inyecta. Inhaladores, también se le mezcla un liquidito. O sea, que esa cetiricina que no le da a los niños, eso... Lo que pasa es que ojo que todo esto es con prescripción médica, pero igual, cualquier medicamento de esos tiene sus O consecuencias. sea, que una anfetamina tiene, podemos tomarse una anfetamina tiene que tener receta médica. Usted no puede llegar allá a la farmacia y digamos, estoy en una ansiedad. Se utiliza para la ansiedad, pero es que tiene que ser una prescripción médica. Yo no puedo... Los inhaladores que utilizan las personas que tienen problemas respiratorios de asma tienen también su componente de anfetaminas y son inhaladores que les va a ayudar a abrir sus bronquios porque los tienen comprimidos, ¿cierto? Pero también eso le genera taquicardia, por eso tiene que ser con prescripción médica. O sea, tú no puedes llegar ahí, no, mi hijo está enfermo no puede respirar, lo inhalo, no. ¿Cómo lo vas a inhalar? ¿Cuántas dosis son y cada cuánto es? Para que no le afecte a otras partes. Porque otro de los síntomas que presenta es una dilatación pupilar, resequedad en la boca, manos temblorosas. Entonces, si nosotros vamos a coger todo lo que vamos en internet, no, que esto sirve para que me calme la ansiedad, no, que esto sirve para los jóvenes universitarios para que aguanten, para que puedan estudiar más. Entonces para calmar la ansiedad. No, sino que eso lo mandan es con prescripción médica. Para calmar la ansiedad. Un pequeño hiperactivo les mandan la pastilla que llama Ritalina que contiene eso ya está tratado de... Prescripción médica, ellos mirarán en qué cantidad te la van a dar, una mínima cantidad, tampoco le van a mandar muchas. Muy bien, entonces estas son las anfetaminas. Y la otra es la cafeína. Eso yo creo que sí lo conocemos todo, que es un estimulante, uno de los más conocidos aquí. ¿En dónde encontramos la cafeína? En las colas, en el té, en el café, en algunos jarabes, ahí encontramos en el cacao, en la aspirina. La aspirina también tiene cafeína, el cacao contiene cafeína. ¿Qué hace la cafeína? ¿Qué hace la cafeína? Eleva la temperatura, el metabolismo se nos va de pronto a acelerar, aumenta la producción de orina, produce niveles más altos de azúcar en la sangre y muchas veces disminuye el apetito. Pero o sea que esas serían como las menos... Pero sí, ella tiene su componente de cafeína que también es un estimulante, ¿cierto? Pero entonces nosotros no voy a decir, no, jamás van a tomarse una tacita de tintico o algo, sí, uno toma todo a su medida, porque es que hay gente demasiado exagerada, se toma por ahí unos 15 o 10 tazas de tinto al día, y eso... Sí, aquí no se trata de decir prohibido tal cosa, sino que sepamos qué nos puede ocasionar si abusamos un poquito de ellas. Bueno, entonces ya terminamos los estimulantes, nos quedaron claros los estimulantes, ¿cuáles son? La coca y sus derivados, ¿qué más? Las anfetaminas y la... Nos quedó claro esa definición. Ahora vámonos para los depresores. Muy rico que entendamos una cosa, muchachos. Si nosotros, bueno, ¿qué eran los depresores? Entonces, eso era lo que yo quería escuchar, mi hermanita, y eso que nos preparamos la charla, la próxima.
no podemos entender cuando hablamos de esta palabra depresores del sistema nervioso central como algo que me va a causar una depresión, voy a estar deprimido, voy a estar triste, no. Depresores quiere decir que disminuyen el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Es lo contrario. Exactamente, lo disminuye, lo pone como más pasivo, etc. Entonces, dentro de estos depresores, vamos a mirar el papá de los depresores, el alcohol. El alcohol. Ese es el papá de los depresores. Pero ojo pues, que el alcohol no es que me va a poner deprimido y me va a tomar una taza, una copita de alcohol y voy a estar llorando, ay, me dejaron, me abandonaron. Hace parte de eso, pero ya vamos a mirar cuáles son todos los pasos del alcohol. Hay personas que no, sí, o todas las personas no todos actúan de la misma forma, correcto. Pero vamos a mirar todo lo que conlleva el alcohol, esos pasos, esas etapas de lo que ustedes están diciendo. Entonces, muy bien, el alcohol es llamado etanol. Cuando ustedes escuchan esto, etanol, ese es el que se puede industrialmente, es un producto industrial y se puede consumir, se puede consumir. Se ingiere pero sin riesgo de envenenamiento, diferente al metanol. Metanol. Es el que le echan a... El metanol es el de cocina, es el más tóxico. El metanol no está indicado para consumirlo, aunque nosotros vemos que en la calle la gente igual consume metanol, hace una cantidad de mezclas, pero lo que les estoy diciendo, si vamos a consumir alcohol, tenemos que tener en cuenta que sea etanol, es el que está elaborado de una forma industrial y que está recomendado. Igual es muy peligroso. Claro, para mí es el más por peligroso supuesto de que es todas las peligroso. drogas, ¿Qué es lo que nosotros decimos? De pronto lo puede consumir sin mucho riesgo de envenenamiento, entre comillas. Porque si vos te vas a poner a combinar el alcohol con éxtasis o con otras sustancias, entonces, por eso digo, sin riesgo de envenenamiento, si yo voy a consumirlo solito. Porque si yo voy a consumir metanol, ahí sí ya sé que me va a llevar que me traga. La resaca, la famosa resaca, todos los síntomas que nos va a dejar esto, cómo actúa en el sistema nervioso y qué es lo que nos va a producir. Bueno, entonces, el alcohol, o sea, lo que hablamos de etanol, se obtiene mediante dos formas. Se obtiene mediante fermentación. ¿Como cuáles podríamos hablar de la fermentación? La chicha, el guarapo, la cerveza o vino, habla de la fermentación. Y el otro, la destilación. ¿En qué consiste esa destilación? Que se ponen a una temperatura entre 78 a 100 grados y empieza a echar un vapor, empieza a destilar el alcohol con el agua se van separando, entonces son las bebidas más fuertes, por eso las de destilación son las más fuertes, como cuáles, el whisky, el tequila, el vodka, tienen un grado de alcohol más fuerte porque tienen el proceso de destilación, esa evaporación de sus alcoholes. El abuso de alcohol produce diferentes formas de psicosis graves. ¿Qué nos trae el abuso de alcohol? Trastornos en el pensamiento, alucinaciones, alguna persona les ha llevado alucinaciones, delirio, muerte por cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es un daño hepático irreversible. Ahí no hay nada que hacer con la cirrosis. Y un deterioro general del organismo. Pues todos sabemos, somos conscientes, hemos escuchado hablar miles de veces sobre esto. Entonces, imagínense pues el dato, más del 30% de la población consume alcohol, más del 30%. Y entre el 5 y el 10 se puede considerar como alcohólico. La Organización Mundial de la Salud dice que para hablar de un alcohólico tiene que ser que consuma alcohol por ahí 1 o 2 veces por semana, pero se dice, o diario, pero se dice no, es que un alcohólico puede consumirlo, un alcohólico cada 8 días, pero ¿qué hace? Se cae de la rasca, no sabe, se lo toma demasiado. O sea, por de toda la semana. Entonces, es depende como yo consuma este alcohol.
Y cerca del 75%, miren este porcentaje, del 75% de todos los casos de homicidio en el país son a razón del alcohol. Homicidios como en accidente de tránsito, violencia intrafamiliar, riñas, todo lo que usted lo llame, está metido en alcohol. Entonces, el alcohol ha matado más gente que las otras sustancias, que la misma marihuana. Son depresores del sistema nervioso. Vamos a mirar qué es lo que hace ese alcohol. Los efectos. ¿Cuáles son las sensaciones iniciales? Yo voy a un bar, me siento con mis amigos y empiezo a tomar alcohol. Inicialmente, ¿qué voy a sentir? Primero, exacto, bienestar, relajación, estoy en mi salsa, estoy charlando con ellos, se me disminuyen mis inhibiciones y yo antes no me subía a las mesas a bailar, me subo a la mesa y empiezo a bailar muerta de la risa, se me alteran las sensaciones, entonces, Qué bonito, por eso lo llaman el embellecedor. Entonces mis emociones se alteran, nos dimos, como ustedes están contando el alcohol, nos dimos cuenta inicialmente, hay emociones, hay euforia inicialmente. Luego, ¿qué viene? Luego viene un estado emocional exagerado. Ahí sí la llorona, cuando nos da la llorona. Cuando hay una pérdida de coordinación motora, los borrachitos que son así y no se pueden sostener solitos. Equilibrio, visión doble. Ya, ahí sí ya es cuando viene la visión doble. Van a abrir la puerta y... El espíritu de la Bueno, ojo, miren este porcentaje, muchachos. Cuando el grado de alcohol alcanza el 0.1%, miren que es una cantidad. Produce un estado tóxico, esto es lo que conocemos como borrachera, con un 0.1% de alcohol en nuestra sangre. Cuando llega al 0.5% es cuando hay pérdida de la conciencia. Pérdida de la conciencia. Muy bien. Resulta que el alcohol es uno de los que matan las neuronas. Estas son las células que jamás se van a recuperar nuevamente. Y si hablamos de un 0.55%, no, claro que nosotros tenemos cantidad de neuronas en nuestro organismo, miles, muchas, pero nos va acabando toda la reserva. Según un estudio hecho en una borrachera de esas carnuditas, usted mata 300.000 neuronas. Y fue madre. No se preocupe que la mayoría mueren sin gastar. De hecho, la gente se muere sin estrenar su cerebro. Sí, entonces las está. El asunto es, tenemos muchas, pero usted no se pega una borrachera. Y hay dos células en el cuerpo que no se recuperan, las del hígado y las neuronas. No digo que el cerebro, porque neuronas ya se han demostrado que hay neuronas en el corazón también. Entonces, son las dos. Y los dos órganos más importantes. El órgano más importante por encima del corazón es el hígado. Sí, señor. No es el corazón el que regula el amor, sino el hígado. Es el encargado de limpiar todas las toxinas. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces miren pues estos porcentajes, muchachos, retomamos. 0.1%, Giovanni. Pero entonces el alcohol manejado, digamos, en una dosis bajita, los nutricionistas dicen que una copita de vino. No, es cierto. Totalmente de acuerdo, muchachos. Tenemos que mirar las proporciones, ¿no? Y es que yo les voy a decir aquí, no nos vamos a convertir en unos abstemios que no, nada de licor, no, hace falta. El vino, ¿qué es lo que trae? Antioxidantes. Si queremos estar jóvenes y bellos, entonces podemos la copita. De hecho, una de las claves de la larga vida, de la longevidad, es tomarse una copa. Pues uno dice, los buenos dicen que de vino, pero le han preguntado a esos viejitos que han logrado 100, 120 años, decían, ¿cuál es la clave de usted vivir tanto? Una copa de guaro en la mañana. Sí, porque mata la lombriz. En ayuna. No, no he visto ningún borracho que muera de estrés, o sea,
Los problemas del corazón y todos esos problemas generados por las emociones, un borracho no las tiene. ¿Qué es lo que más mata a la gente? Los buenos se mueren rápido porque los intoxican tanta buenura por dentro. En cambio, el borracho en sus borracheras saca. Ese es un extremo. Miren que a un borracho no se muere de estrés, no se muere. ¿Han visto alguno morirse de tumor o de cáncer? Ni lo verán. Lo mata un carro, lo mató una puta en la calle, una caída, le dio cirrosis, pero no se muere por lo otro. Porque es que una de las claves para mantener el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, no vamos a un guaro, una buena copa de vino. Yo me acuerdo que mi abuela y mis abuelos usaban era brandy. Se tomaban un brandy con leche en la noche y eso los mantenía a nivel del sistema nervioso, el sistema cardiovascular, en forma. Entonces, o sea que en cuanto a eso, los fanáticos religiosos dicen que ni una copa porque eso está más y le montan pues un rollo cultural, doctrinario detrás del cuento. Pero el vino tinto también tiene. Pero el vino tinto es ampliamente rico en antioxidantes y los antioxidantes son los chicos buenos del cuerpo. Si quieren saber qué hacen, hay que ir al curso básico los domingos por la mañana, que es, digamos, eso. Bueno, entonces retomamos aquí la parte de decir, 0.1% borrachera, 0.5% pérdida de la conciencia. Y si me voy a 0.55%, ahí sí la muerte. Que ojo que los abusos es lo que nos mata. Yo quiero hacer otra aclaración ahí. Dime, eso es acumulativo. Yo ya conozco borrachitos que les pone usted a hueler una cerveza y vuelven y quedan. ¿Por qué? Porque ya tienen tanto alcohol en el cuerpo que se toman una cerveza. Yo pues dije que ponen a oler es como por exagerar. Pero se toman una cerveza y ya quedaron otra borracha. Eso pasa incluso. Pero eso pasa después de que la persona dice, no, yo me tomo 2 botellas y no me hace nada. A mí ni guayabo me da. O sea, primero las defensas te marean y te ponen a vomitar rápido. Luego, vos bloqueas las defensas y la persona ya, el alcohol dominó tus defensas. Y ahí es donde vos te enorgulleces que bebes toda la noche, que no te pasa nada. Pero el próximo paso es que ya es tanto el alcohol en la sangre que ya con solo leerlo, se toma un traguito, se toma y vuelve y queda. Esto pasa en los guayabos, que con una cervecita le puede dar guayabo, me quiere tomar la cervecita. Ahí mismo activa todo el licor que tiene. Esta toma de cerrajo, ya muchas medicinas no le sirven, la anestesia no la pone. Señor, Joan. No, pues está diciendo que de hecho cuando uno está tomado y se cayó y se rajó, los puntos son al rojo vivo, no le ponen anestesia. Ahí ya están. Bueno, algo muy importante que Guillermo tocaba ahora con respecto al hígado. ¿Qué sucede en el hígado? Resulta que el hígado al recibir ese alcohol lo convierte en acetaldehído. ¿Qué es eso? El acetaldehído es una sustancia psicoactiva. ¿Cómo actúa esa sustancia? Posee funciones activadoras, emocionales y motivacionales. Pero ojo, que solamente entre el 5 y el 10% de ese alcohol, ojo pues, solo entre el 5 y el 10% es expulsado ¿por dónde? Por la orina, por el sudor o por la misma respiración. Entonces vemos que es un poco lo que expulsamos. Bueno, entonces retomo. Mire todo cuando vamos hablando del alcohol, es mucho que hablar del alcohol. Entonces estamos hablando de los depresores del sistema nervioso central. Y son depresores porque disminuyen su funcionamiento. Entonces hablamos que entre estos se encontraba el alcohol, ya hablamos del alcohol. También están el opio y sus derivados, la pregunta que tú hacías sobre el opio. Entonces vamos a hablar pues del opio, qué es ese rollo y cuáles son todos sus derivados. Al opio y a sus derivados, ¿cómo se les ha llamado? Se les ha llamado narcóticos. ¿Por qué narcóticos? Porque tiene unos poderes
analgésicos y tiene una capacidad de inducir al sueño, los narcóticos. Bueno, el opio se extrae de una planta de la familia de las amapolas y su nombre es Papaver somniferum. El papaver, su nombre químico, Papaver somniferum, la misma palabra lo está diciendo. Somniferum. Es de la misma familia de la morfina. Sí, señor, correcto. Los alcaloides del opio, ¿cuáles son? La morfina y la codeína. Morfina y codeína. Vamos a mirar este rollo de la morfina, que nosotros hemos escuchado hablar mucho de la morfina con enfermos terminales, ¿cierto? Que les administran. La morfina es un analgésico y la codeína es un inhibidor de la tos. Por eso son tan empleados en el campo médico, bien empleados. La morfina, ¿cómo se prepara? En polvo y es soluble en agua, se inyecta. La morfina. En polvo Pero eso también es y soluble en agua, se inyecta. Eso también es No, totalmente. Es que cuando yo hablo de términos médicos, los médicos ¿para qué lo utilizan? ¿Cierto? Los médicos lo utilizan como un analgésico, Se le echan a los correcto. soldados cuando les botan una mano. Sí, ellos mantienen ahí analgésico. En cambio, esta otra es inhibidor de la tos. Pero si vamos a hablar ya al otro extremo, soluble en agua, ¿le inyectan para qué? Obvio. En el torrente sanguíneo, ¿qué va a hacer? Va a actuar más rápidamente. Imagínense que la primera que usó esta morfina inyectada a nivel de cultura general fue la esposa del que inventó las jeringas desechables. Él inventó las jeringas desechables. Yo tengo que estrenar eso. De una se la estrenó inyectándose morfina. ¿Y qué tenía? Este tipo ya de caloides no lo sacan de la hoja, sino ya de la flor. Porque yo conozco claro. la flor, Sí. botánicamente es una de las flores más bonitas que hay. Es que, exacto, es como inclusive hasta un adorno, pero estos son derivados del opio, que no es tanto la flor, sino que resulta que el opio, lástima que aquí no veamos, es muy hermoso, es un capullito. Antes de que salga la flor es un capullito, lo parte, lo rajan y ahí sale un látex. Y eso es de lo que van a formar todo esto, del látex de ese capullito. Y la flor sí la utilizan de pronto como más de belleza, de ornamentación. Muy bien, entonces la heroína, entonces ya, morfina y codeína. Cierto que a quienes le aplican morfina ya es muy difícil que pues ya por de la ciencia es muy difícil que salgan de eso. Lo que pasa es que eso es a lo último que se recurre médicamente. Cuando ya los dolores son tan demasiado intensos que no lo calma ninguna otra, se tiene que recurrir a esto que es tan fuerte. ¿Y el formol no sirve? Formol está bien. No sé si este formol lo han El aplicado. formol le echan a los huertos. Sí, pero yo tengo entendido que el formol es como para preservar. Pero ya que le llamo formol, porque los componentes que tiene, eso es mortalísimo. Claro que está la mafia de la alimentación y de la medicina, que me enteré que a la leche, para que no se dañe, Le echan formol. se le echan, pero lógico que pues, son cantidades mínimas. Ujú. O sea, a un carro tanque le echarán unas goticas, sí, pero no deja de ser, porque es que eso petrifica la célula. Claro. Entonces, La carne también se la están echando. para Pero evitar pasa que... un carro en una vereda, de repente todas las mulas que están aporreadas, que nadie las coge, pasa en un carrito y deja que no se las hacen un favor y le echan formol. Entonces, por eso nos tenemos que cuidar mucho de hay dos mafias muy bravas, y es la mafia el cartel de la vaca blanca, que es la salud, y detrás está toda la medicina. Toda esa droga es un tóxico y veneno, y no les interesa sino producir plata, generan las enfermedades que sean. Y la otra que es más brava, que es la de la alimentación. Las margarinas es plástico líquido y eso se lo venden como comida a la gente. La Coca-Cola es un veneno, es un ayudante de taller maravilloso, pero como alimento eso no puede ser.
y el gobierno acolita eso. Yo tengo un amigo que producía droga de verdad, recogía hierbas en la selva, más de 30 las cocinaba y sacaba drogas para el hígado, para los pulmones, para todo, y no le dieron producto, o sea, no le dieron ni el certificado de limpio. Y vaya a ver y verá que para las margarinas y para todo eso tiene certificado de limpio. Nadie los va a cuidar. Estas normas de calidad. Sí, nadie los va a cuidar para que no pongan a hacer el caso, o sea, todo eso que nos venden procesado, tenemos que cuidarlo. Entonces recordemos que los depresores tenemos el alcohol, el opio y sus derivados. Dentro del opio y sus derivados está la morfina, la codeína y la heroína. La heroína es inclusive más fuerte que la misma morfina. Tenemos, antes de que terminemos lo de la heroína en forma oral, intravenosa, también se fuma. Eso sí tiene todas las... Es demasiado peligrosa. Pero resulta que es carita. Para encontrar heroína, se dice que la heroína es de clases altas porque realmente es una droga supremamente cara. En Europa, mirando ahí cuánto podía valer un gramo, y se decía que valía por ahí 60 euros. 6 por 3, 18, por ahí unos 150.000, 160.000 pesos. En Estados Unidos crearon una, creo que se llamaba Cocodrile, que parecía a la heroína, pero eso le decía Cocodrile porque donde en la parte que se le aplicaban se le empezaba a escamar en la piel y era más fuerte todavía que la heroína, y eso la consumían hasta 7, 8 veces diarias hasta que se le podría la piel. Lo que pasa es que hay que mirar también los grados de pureza y lo que yo les decía ahora, con qué la van a mezclar, y le hacen creer al consumidor que es algo puro realmente. Resulta que esta... Pues es que hay una droga que es el LSD, esa que... el ácido lisérgico. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando consumimos el opio y sus derivados? Hombre, eso va a actuar sobre la vaina de los pulmones, va a influir en una depresión respiratoria, y cuando uno tiene infecciones es muy difícil poderlas curar porque no se vuelve inmune a esto. En Colombia, el tratamiento para lo que tiene que ver con el opio y sus derivados es demasiado costoso. Y los casos que se han dado en Colombia con respecto a estos tratamientos han fracasado. Los que tienen de pronto unas clínicas especializadas para esto es en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí en Colombia, el que esté en un tratamiento de eso se lo lleva al que lo trae, porque un tratamiento con esta droga es muy complicado y por lo general lo va a llevar es al cementerio. Marta, ¿y qué hay de que la otra vez no oí diciendo que los Estados Unidos aplicaban una especie de parche que traía droga? Sí, inclusive aquí también ya está. Pero como para curar, ¿es para curar eso realmente? Eso realmente, es que atérrese que algunas de estas drogas fueron creadas para combatir otras menos fuertes. Inclusive aquí en Colombia esos parches que hay es para volver a la mente un poquito más adicta. Son unos, inclusive tienen muñequitos, tienen de todo, los venden en las salidas de los colegios. ¿Qué? Los papelitos en la lengua. Enseguida les voy a hablar también de otra situación que hoy se está viendo en muchos jóvenes de colegios. Entonces tenemos, estamos muy desactualizados, tenemos que entre los depresores, opio y sus derivados, miremos los barbitúricos y los sedantes. Con respecto a estos barbitúricos, ¿qué hacen? Disminuyen su actividad. ¿Para qué los utilizan? Para bajar esa ansiedad. Para aquellas gentes que viven tan ansiosas, tan preocupadas, para inducir al sueño. Entre estos barbitúricos tenemos unos muy conocidos que es el Valium, el Ativan. ¿Ustedes los han oído hablar? El Valium, el Ativan, el Rohypnol, el Librium. Bueno, hay una cantidad, pero estos son los que más se utilizan. Eso lo utilizan indiscriminadamente la gente. ¿Para qué? Una persona que diga, no, yo no puedo dormir en la noche, entonces recurre a esos sedantes. Pero resulta que el sueño puede dormir, pero cuando se levanta termina más cansado, más agotado, es un sueño horrible, es un sueño maluco, porque es que está forzando el organismo. Esta es un tipo de drogadicción pasiva. Hay gente que, porque normalmente la que tiene pues como la carga moral es la
la que conocemos, pero hay gente que vive a toda hora tomando pastillas para muchas cosas, para el dolor de cabeza, por ejemplo, se vuelven adictos y en el fondo, ahorita en la segunda parte hablaremos de dónde viene eso, es porque en el fondo está reclamando ese tipo de carencias de que vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Entonces, este tipo de gente que porque necesitan somníferos, porque necesitan depresores, antidepresivos, perdón, porque necesitan estimulantes, entonces hay una serie de pastillas permitidas porque pagan, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso también, porque unas cosas son prohibidas y otras no. No es porque el Estado te interese protegerte, sino porque detrás hay otras cosas ahí. ¿Sí? Guille, mira que es tanto que muchas veces para el síndrome de abstinencia, en el fondo lo están drogando, le están dando la droga por otro lado, otro tipo de droga, de la que paga, la que es ilícita por la que es lícita. Exactamente. Imagínense, modo tan tenaz que muchas veces, sin una prescripción médica, a bebecitos que lloran demasiado, unas rositas, que para que se calmen, que para que lloren, que porque la mamá se va y derrumba, entonces para que duerma tranquilamente. Marta supo de un bebé que lo mataron así, que le dieron una narcotica porque la mamá fue a rumba y se le fue la narcotica y el bebé amaneció muerto. Sí, Claro. Esa droga que le dan a los locos, dicen que lo utilizan en los hospitales mentales, por ejemplo, sin hogar, que a veces uno cree que esa droga, por ejemplo, no la venden en farmacia y a cualquier persona sin ninguna prescripción. Porque mi hermana la otra vez, como el marido de ella tomaba tanto, ella le dio sin hogar. Y duró como 3 días dormida. Ay, Dios mío. Qué desgracia, que no lo mató. Se hinchó todo, duró como 2 días durmiendo, pues la hija que feliz porque iba a... Es que la ignorancia de la gente es tal que porque la venden en farmacias es inofensiva. Y eso es lo que necesitamos tener. Hay gente que dice, no, a este taller yo no voy porque es que yo no soy drogadicto. Y resulta que el problema no es ese. El problema es de tener conciencia sobre lo que es esto, que todos de alguna manera nos vemos afectados ahí. Y mire que son cositas que uno desconoce, cuáles son sus derivados, por qué tal cosa, cómo se hace el bazuco. Uno ha escuchado, pero detenerse, no lo ha hecho. Resulta que si se consumen muchos sedantes, ¿qué pasa con dosis muy elevadas? La presión sanguínea se rebaja y vienen muchos que sufren de vértigos y desmayos. Ay, sufro de vértigo, pero ¿por qué? Analícese a ver si es que usted se ha automedicado estos sedantes. Toda enfermedad tiene su causa. Muy bien, vamos entonces, sigamos con los depresores, barbitúrico y sedantes, ya lo miramos, ahora miremos los inhalantes. Los inhalantes. Resulta que es que ahí sí tenemos un problema muy grande en nuestro país. Estos inhalantes no están controlados. En cambio, las otras drogas, sí, estos no. Esos inhalantes, ¿en qué los vemos? La gasolina, la acetona, los gases contenidos en pegantes, los quitamanchas, el popper, el Sarcol, ese es uno de los, el boxer, el Sarcol, mejor dicho. Vamos a detenernos 2 minuticos en lo que es el popper. Esta vaina está de moda. Entonces, sí. No sabían. Los popper. Inicialmente se utilizaba como vasodilatador para cuando había una angina de pecho. Se utilizaba médicamente. Pero ¿qué ha pasado hoy? Porque es que relaja los músculos. Como relaja los músculos, nosotros creemos que eso lo podemos usar de una forma. ¿El popper qué es? Sencillamente vienen en un mundo de presentaciones. El más común que hay es el Rush. Eso se consigue fácil. Eso se consigue en cualquier farmacia. Capitán Rush, el Capitán Rush. Cualquier farmacia. ¿Sabes dónde se está consiguiendo mucho? En todas las tiendas de juegos eróticos. Sí, señor. ¿Usted sabe por qué? ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Aquí Andrés. Ya lo digo. Padre, chica el cañón. En Europa inicialmente los homosexuales usaban el popper como dilatador anal. Es más, ni siquiera. Así es. La forma de utilización ni siquiera era directamente usted poder inhalar,
Si no destapa, le ponga al lado del ventilador y ya. No era cogerlo usted directamente e inhalarlo. No más que le llegue un poquito. Es que mira la sensación de calor y de euforia, lo que decir mono, porque es una sensación tan chévere y lo pueden utilizar. Entonces, mire, uno de los más famosos es el Capitán Rus. Es un capitán, como un Superman que va así, y ahí está el dibujito, y todos los pelados piden el tal Capitán Rus. ¿Qué pasa? Resulta que ese Capitán Rus vale, ya les digo cuánto vale mi Capitán Rus, vale 25.000 pesos. Pero es un frasquito más o menos de este tamaño Capitán Rus. ¿Qué hacen los muchachos? Llegan, impregnan pañuelos con esa sustancia y están en el colegio escuchando clase y son así, con su pañuelito o en el cuello de la camiseta, de la franela, y son así todo el día. Se sabe de niñas que también se lo han puesto con protectores En tampones. de vagina. Con tampones lo introducen en la vagina, ¿para qué? Para que los padres no les sientan el tubo de alcohol, y ellas dicen que sienten como si tuviera una borrachera bien bacana. Si no lo sabía Michael, eso es una realidad que está pasando actualmente. Las niñas lo están usando así. Pero espere, un tampón. O con un protector, o con un protector se lo ponen en la vagina. Ah, que se trabajo. Se emborracha. Ahí se da. Mire, y cuando ustedes que hablaban del sacol, el boxer, ese pegante tiene una vaina muy tenaz, un gastolueno. Es el gasto. No, y tienes toda la razón. Mire que en estos días yo me compré un cresopinol. Y yo, esto sí huele bueno. Yo era trapeando y era con ese tarro ahí oliendo. Me terminé de trapear, la la trapeadora y con la trapeadora pegada en la nariz. Y yo, madre, esta vaina sí es cierto. Ahí donde no dice la gente tan fácil que se puede. Claro, hay muchas tradiciones con estas cosas que huelen tan rico. Sí, señora. Sí, he visto programas de televisión. ¿Y qué es el gastolueno? El gastolueno es supremamente tóxico. Un paréntesis. Ahora hablando de oler, el próximo taller, no se lo pierdan, va a ser aromaterapia. Y vamos a hablar de cosas que no aparecen en la aromaterapia normal, porque la aromaterapia normal resulta costosa. Entonces es bueno que no lo pierdan el día de abril, el penúltimo domingo de sábado de abril, para ver qué importancia, porque es que nosotros, porque casi siempre es por esto, qué es lo que eso hace adentro y dónde. Ahí vamos a estudiar eso. También, algo que conocemos sobre el liquid paper. También ese liquid paper tiene una vaina que la gente lo quiere seguir. Huele. Los adhesivos, los pegantes, los aerosoles, pinturas, desodorantes, aromatizantes, todo eso, y vuelvo y les digo, no están controlados y cualquiera puede. Uno que es muy famoso, el Lady D. Ese es el Lady D. Tiene una sustancia que es cloruro de etilo, y ese cloruro de etilo también nos produce demasiada. El Lady D es un frasco, ese frasco se utiliza para los deportistas que sufren cuando entonces, exactamente, que huele mucho mentol, se utiliza también todo eso. Hay algo que quiero, Marta, hay algo que quiero decirles es, hay un principio en la medicina que la gente no conoce y por eso a veces con unos problemas psíquicos quedan en problemas de drogadicción sin darse cuenta. Porque hay señoras que critican al drogadicto en la calle que fuma marihuana, pero ellas viven drogadas con pastillas, antidepresivos, somníferos y otras cosas. Sí. Entonces, el principio es, para que una medicina sea medicina, tiene que ser veneno. Si no, no sirve. Eso lo saben todos los que. Toda droga es un veneno. Y es la que puede hacer una reparación. De hecho, el principio de la medicina es, tenés un problema, ese problema solo lo puedo acabar. ¿Qué es un antibiótico? Es un veneno más bravo que pueda matar el veneno que tienes adentro. Y así son todas las drogas. Todas las drogas. La diferencia con las plantas, con la fitoterapia es otra, que la naturaleza tiene sus mecanismos de defensa, o sea, las plantas. Pero
todas esas drogas sintetizadas desde laboratorios, el problema es eso, por eso es que te alivian una parte y que te generan otros problemas, los efectos secundarios. Ese principio lo tenemos que tener en cuenta para cuando el médico te manda droga. Vengo de una cirugía. ¿Sabe qué? El médico después de la cirugía me mandó 3 pastillas. Era un analgésico, otro para el dolor, y me mandó otro que era para la gastritis. Y le pregunto yo, porque yo no trago entero, gastritis, yo no tengo gastritis. No es que las otras dos te lo producen. Sí, o sea, a mí me dio fue risa. Entonces, y la gente, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es que la gente acepta como ley sagrada lo que el médico le manda. Sí. No, y no cuestiona ni pregunta nada. Entonces, ojo con eso. Hay que andarnos con cuidado a la hora de consumir drogas. No estamos diciendo no se hace. No estamos diciendo eso, hay que andarse con mucho cuidado. Porque esto, sí, Mike. No, yo voy a contar que una vez, hace 2 años, que tenía un dolor de muela y fue de un odontólogo que me mandó unas pastillas y yo me metía de eso, pero yo como que fui a otro odontólogo y él me dijo que esas pastillas eran muy malas, que inclusive Michael Jackson se había matado con esas pastillas, y él dijo eso y yo dejé de consumir eso. Porque la verdad la gente, pues un doctor le dice, le da cualquier medicamento y la Que gente no la cree. se la No, cree. doctor Diego, eso es bendito. Eso es muy delicado. ¿Usted sabe por qué todo este cuento de todos estos líquidos, aerosoles, por qué les gusta tanto? Porque es que produce como una sensación de flotar. Entonces está flotando, como una embriaguez, le ayuda a disminuir como unas sensaciones de frío, de hambre. Pero su intoxicación puede estar asociada con alucinaciones. Mire, esto es tan grave que produce arritmias cardíacas fatales y el nervio óptico también se daña. Tiene daños neurológicos irreversibles, imposibilidad de caminar en forma estable, eso trae cantidad de consecuencias. Bueno, ahora ya entonces miramos los estimulantes, los depresores y miremos la otra clasificación que son los alucinógenos. Entonces, como su palabra lo dice, tienen alucinaciones, es decir, alteraciones severas de la percepción en cuanto a lo que escucho, lo que veo, con cualquiera de los sentidos. Estos alucinógenos, ¿cuáles serían? Tenemos los hongos mágicos, la mescalina, el yagé y el LSD. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los hongos mágicos son estos honguitos de colores, ese rojito, el honguito que uno ve que se siembra en la calle, el rojito. El hongo venenoso. Con pepita blanca. Exacto, ese tiene pepitas blancas. Tiene los pitujos. El de los pitujos. Resulta que estos hongos mágicos tienen una sustancia que se llama psilocibina. Psilocibina. Oiga, Marta, es que yo conocía ese hongo rojo, el que sale normalmente en clima frío. Sí, el de rojito con pepitas Se llama manita muscaria, pero como yo tenía entendido, esa manita muscaria no trae la psilocibina, sino que trae la muscarina, y la muscarina es altamente venenosa. De hecho, en todos los libros de micología, usted encuentra ese hongo y de una encuentra la calavera al lado. De hecho, lo utilizaban mucho para fumigar y se dieron cuenta de que eso sí servía, pero se pasaban de la dosis y ya eso no lo quitaba ni el agua ni nada. Pero este mágico también tiene esa sustancia. ¿Y esa psilocibina para qué sirve? Porque produce cambios drásticos en la percepción visual. Usted cree que está viendo lo que realmente no ve. ¿Cómo el cacao? Sí, Yo tengo percepción de que estoy viendo cantidad de cosas cuando realmente no lo son. En cuanto a la mescalina, esta mescalina se extrae de un cactus llamado el peyote. Este se ve más que todo en México y en el sur de los Estados Unidos, el peyote. Su consumo sí está muy ritualizado, está asociado a situaciones muy sagradas, comunicación con fuerzas espirituales. Los no iniciados, los que no saben nada de la parte espiritual, les da vómito, se friegan durante muchas horas, tienen un malestar terrible si consumen esto, si no lo saben hacer. El yagé, se ha hablado tanto de esto. ¿Qué pasa con este?
Este es el que está difundido más que todo en nuestras selvas colombianas. El yaje, ¿qué es? Es una mezcla de muchas plantas sagradas para los indígenas, pero ellos son los responsables y ellos son los que saben combinar las plantas. Estas sí es emplearla en circunstancias muy especiales y muy espirituales. La policía no tiene ningún control de este sobre el tipo yaje de... no. O sea, los no. No. Mire que no. ¿Y el El ácido lisérgico, ninguno de ellos tiene control. Este era lo que Michael decía, ¿cierto? El ácido lisérgico. Porque yo te voy a contar que yo me metí un papel de esos. ¿Y qué pasó con eso? Que, pues yo no sé, así pues yo a decir o sea, yo como que cerraba los ojos y veía cosas, pero ay, no, eso es muy difícil de explicar. O sea, yo lo vi no lo vi tan malo porque igual no lo veo tan adictivo, pero sí veo que se pueden hacer cositas buenas con No, pues bien manejado, sí, bien. Sí, hay que saberlo manejar. O sea, es que ellos donde tenía entendido ese ácido lisérgico lo sacan del psilocibe sucumbens. Ese lo sacan del hongo del centeno. Es el hongo que crece en la boñiga solo de la vaca, ni el toro, ni el caballo, ni siquiera de un ternerito, sino de la vaca. El que tiene ese como, y el otro que es venenoso es exactamente igual. ¿Qué lo diferencia? De que en el tallo tiene un aro negro. El que tiene el aro negro es el... Todo bien, hágale. Todo bien. De ahí sale ese ácido lisérgico. Lo que dice Michael del papel, yo los he visto mucho. De hecho, hágase cuenta un cuadrito de una hoja cuadriculada. Eso es un papelito, una cosita. Y ya. No. O sea, que si se lo meten todo. No, que se consume todo eso, se coge, porque eso es una hoja grande, de hecho. Y eso trae dibujo lo más de bacán. Y eso lo parten en puros cuadritos. La mayoría de la gente es un cuartico por el que le gusta. ¿Y cómo se consume eso? La lengua. Yo he visto gente que en los cuartos. Yo he visto gente que coge el ojo y tal y se lo pone en el cuarto. Yo me lo puse acá con la lengua y eso va soltando. Pero mire que se lo pone acá, que se lo mete acá. En el ojo. Inicialmente ese ácido lisérgico provenía del hongo del centeno, o sea que era natural, era muy natural, pero ¿qué pasó? Lo volvieron sintético, lo que estás diciendo. Lo sintetizaron como en esas hojitas, entonces todo el mundo lo va a consumir. A mí siempre me gustó mucho. Por favor, que es que están hablando por cosas. Lo que yo sé, lo que hace el hongo como tal es que, claro, al sistema nervioso central, pero coge las 4 gamas que tiene el cerebro y las pone ya a funcionar muy despacio. Creo que se va para el alfa y lo pone a funcionar de una manera tan despacio que una, claro, lo pone a alucinar, a mirar cosas que o están ahí y uno normalmente no las ve. Pero es una activación, una parte que pues digamos que es elemental. Nosotros tuvimos 2 compañeros que venían mucho tiempo acá. Ellos consumieron cacao y se desbastaron comiendo cacao sabanero y los 2 aparecieron, se fueron para Santa Elena. 2 manes después de acá hicieron lo que tenían que hacer y consumieron. Y resulta que uno apareció en pelota por allá tirado al lado de un lago que no saben cómo se murieron. Lo único que ellos 2 cuentan, que algo sí fue verdad, es que veían una mujer de blanco. Y esa mujer de blanco siempre estaba al lado de ellos. Ellos, que sí, que yo pillé aquel hablando con un árbol y la mujer de blanco al lado. Entonces uno sí dice, bueno, claro, uno ve una mujer de blanco por ahí a medianoche en Santa Elena donde no hay luz, eso sí es una alucinada, pero que nos protegieron, nos cuidaron. Eso sí es algo que es muy cierto. Como dice Michael, sí, uno sí tal vez ya que ve un elefante rosado, ese sí ya está muy poblado, pero yo no veo un elemental, por ejemplo. O sea, eso sí es una alucinación como tal, o ya ahorita le caminamos un poquito a eso, que hablemos de la parte espiritual, hablamos de los elementales y de eso, de la parte espiritual, ya Guille nos va a hablar, yo les voy a hablar de lo que produce en su organismo. Este ácido lisérgico, resulta que este fue muy consumido en los años 60 por los hippies. Los hippies lo consumían mucho, ¿por qué? Porque les producía esto, los flashbacks. ¿Qué es un flashback? Es decir, muchos días e incluso pasaban meses y después de haberlo ingerido, la persona experimentaba las mismas sensaciones que
que cuando lo ingirió. Es como un retroceso que trae, es como si nunca desapareciera de su mismo organismo, como que si el organismo lo tuviera ahí y los efectos reaparecieran nuevamente. Ese es el famoso flashback que produce la Pero célula. eso que tenía entendido, ¿Qué que es una protoindependencia? que la reacción ahí es que el cuerpo se intoxica. Y lo que lo monta en el viaje es cuando usted siente como el malestar en El organismo no lo elimina, ahí lo deja, por eso son esos flashbacks, ahí está. Y de un momento a otro le cobra y vuelve y sientes todas esas alucinaciones de antes. Pero entonces, como el viaje, porque dicen que se necesitan que durar varios días haciendo el efecto. Sí. Pero no tanto como, es que el lisérgico puede durar hasta meses. Este sí dura demasiado. Pero no vea, no confundamos los efectos alucinógenos de una planta con todo un proceso ritualístico. Cuando se hace un temazcal, por ejemplo, que no hay ninguna droga alucinógena y a lo último terminamos drogados, es porque nosotros generamos dentro las endorfinas, que son opiáceos también. Sí. Y usted, una cosa es un consumo de esto así porque me dio por darme la traba. Otra cosa es cuando en un contexto ritualístico, y no todo lo que llamen ritualístico realmente tiene conexión, sí, tenga después todo un proceso ahí. En un proceso ritualístico vos sí puedes posteriormente seguir teniendo cosas, resultados del ritual, y no es el efecto alucinante. De pronto ahorita hablamos un poquito de eso porque tenemos que ver pues otros niveles de nosotros, otras necesidades y otros propósitos más allá del proceso nada más de adicción, que es el que estamos tocando aquí. Listo, y ya como para ir terminando. Antes de ya terminar el tema de los ácidos, sí, yo tengo una pregunta. Ayer estaba con un amigo y él ha sido marihuanero de toda la vida y nunca lo ha negado, sí. Me tocó en una invitación que me hizo una comida y hasta me ofreció, pero yo no consumí, y él se pegó su traba con el hijo, un hijo que tiene. El hijo acaba de llegar de Europa y él decía una cosa que yo me quedé flotando porque yo esto sí vengo a aprender de los expertos, no soy muy experto en esa parte. Él llega siendo marihuanero de toda la vida, dice que es adicto y fue alcohólico. Yo le ayudé un momento a quejar al alcohol, casi no lo dejo. Sí. Él le decía, hay 3 cosas que yo como papá no negocio con usted cuando vino de Europa, y es porque el hijo consumió ácido. Él le dijo, una de las 3 cosas le dijo, y dice, ahí sí no cuenta con papá, y es consumir ácidos. ¿Por qué? Giovanni. Pues él siendo drogadicto, oiga, él siendo drogadicto, sí, porque él tenía eso tan rígido que él le decía eso. Yo me lo he escuchado, pero con la cocaína, personas que, pues papás que le dicen al hijo, yo le paso que usted se fume un bulto si quiere, pero el día que de eso, ¿no? Porque quién sabe si debe ser por las alucinaciones que es que para les puedo contar lo que me pasó. Pues a mí el efecto me duró como 8 horas, y hasta un momento que yo pensé que me iba a volver loco, porque yo no sabía si era una alucinación o no, pero yo me quería dormir, y cuando entraba al sueño me pegaba muy duro como en el techo de mi pieza, pero como si temblaba, o sea, era tan fuerte que me levantaba así. Entonces yo esa noche no dormí porque no era así, o sea, me pegaban súper fuerte, como si hubiera algo allá metido que pero pegaba horrible porque sonaba muy duro. Entonces yo decía, me voy a volver loco, porque eso no se quitaba y eso era demasiado tiempo, o sea, el tiempo yo no lo sabía coordinar, y yo pensé que me estaba viendo loco. Y el ICE me parece muy delicado, pues hay que saberlo. No, y depende mucho del estado de ánimo. Si usted está muy contento, muy feliz, se tira un ácido, usted lo coge un aguacero y que elegancia. Todo es una elegancia. Pero usted está melancólico, un poquito triste y consume eso, lo más probable es que se meta un tiro, se le tire un carro. Todo depende, o sea, con esos ácidos, con ese tipo de ácidos depende mucho del estado. Normalmente usted se lo tira en un parchecito donde usted esté bien y con una mano de cuartos, que lo están induciendo de cierta u otra manera. Porque mucha gente, yo estuve hablando de mucha gente que lo probaba simplemente porque, CL, mira, que todo bien.
Esos ácidos producen muchas cosas en el cuerpo que a la hora de 20 uno las toma bacanas, pero el que está afuera mirando, ¿usted qué? ¿Qué le pasa? Y mira que se ha dicho, Giovanni, que estos ácidos, todo eso no producen dependencia. Usted de pronto lo probó y dice, yo no me vuelvo a meter. En el caso mío, es como la marihuana, esto no produce. En el caso mío lo que más me ha gustado ha sido comerme el hongo como tal, pero yo cogerlo. Que a mí me llegó usted que cogiste hongo de allí, mijo, pues más yo le cuido el viaje, hágale que todo bien. Porque sabe que lo que pasa con esos ácidos, cuando usted se lo come propiamente el hongo, si usted lo cogió el pánico, se embaló. Se embaló porque no lo ataja a nadie. Y usted, o sea, ese tipo de alucinaciones así son muy incómodas, son viajes ya muy oscuros. Sí. Y usted se mata y se lleva todo lo que se a mí me pasó una vez con un compañero que estábamos comiendo cacao sabanero, ya lo cogió eso y se empelotó y salió corriendo. Estábamos ¿Será que se le distorta la ropa? No, yo no sé, estábamos en la excursión, pues la que nosotros subimos, pues uno de los pelados que estaba ahí se metió un papel y él estaba muy loco y los amigos como en medio de eso le dijeron no, venga, vámonos para la habitación para que se quede allá, queda en un tercer piso. Cuando por ahí a las 12, 1 de la mañana se tiró el man de allá, se tiró, encima se quedó una costilla, yo no sé qué, se volvió nada y ya cuando pues, le preguntaron que qué pasó, que por qué. Él dijo que, pues, que él estaba en la pieza y como lo dejaron con todo cerrado, él estaba desesperado por salir y que en las paredes él veía que los ojos, pues que había muchos ojos ahí mirándole que el suelo se le empezó como a chorrear y el desespero de salirse y se no es juega, listo. Y miremos entonces las sustancias mixtas. Ya hablamos de los estimulantes, depresores, alucinógenos y miremos las sustancias mixtas. Entre estas, ¿cuál encontramos? La marihuana. La marihuana proviene de un arbusto llamado cannabis sativa. Es el mismo hachís, que es la resina de la planta. ¿Hasta que es sustancia mixta? Sustancias mixtas no, porque no la tenemos como solo depresor, como solo alucinógeno, como solo estimulante. Dentro de esa clasificación puede producir de lo uno o de lo otro. Por eso no está ni como depresor, sino que las tenemos como otras sustancias mixtas. Resulta que esto es muy sencillo, la marihuana. ¿Qué hay que hacer? Que las hojas se sequen y fúmenlas o en pipitas y las fuman pipas y todo. La marihuana, pero tiene un componente básico que es el 9-delta tetrahidrocannabinol, que es el THC, 9-delta tetrahidrocannabinol. Esa es la sustancia, ese es el componente químico, de la marihuana. Imagínense que en una sola hoja de marihuana, se encuentran más de 400 componentes químicos diferentes. De esos 400, solamente 61 son cannabinoides. ¿Qué quiere decir que solo 61 son cannabinoides? Que esos 61 única y exclusivamente se encuentran en la hoja de la marihuana. Mientras que el restante, los 300 y punta, se pueden encontrar en otras sustancias. Por eso se habla de su mixtura. Es que realmente uno en la marihuana no se fuma la hoja, se fuma el moñito. El moñito sería como el fruto. La flor. La flor, sí. El cogollito. Sí, porque es que esa misma que estás hablando está ahí en ese mismo... Claro que sí, porque es de la misma planta, Giovanni. Ese es el componente de la marihuana, es el THC. Fúmese la flor, fúmese la hojita, porque es de la misma marihuana, es del árbol de la marihuana. Este THC es el responsable de ¿qué? De lo que llamamos la traba. Por intermedio de este es que se da esa famosa traba. ¿Qué pasa con fumar marihuana? El ritmo cardíaco se incrementa fuertemente. Hay una disminución en los tiempos de reacción a estímulos auditivos y visuales. Por eso se dice, quien consuma marihuana ojalá no maneje, porque uno está como más lento. Sus estímulos son muchísimo más lentos. Hay una eso es verdad. Usted dice que hay personas que cuando ingieren marihuana antes... Inicialmente.
tiene El estado inicial puede ser ese, de reflejo rápido, O sea, que lo pero absorba. exactamente, porque en el organismo ahí actúa. Igual él altera el ritmo, altera el Sí, ritmo nervioso, claro. y al alterar el ritmo nervioso puede producir que el corazón Se acelere. o sea, el sistema cardiovascular sea más acelerado, o por el contrario, sea más fácil, estimule el cuerpo, porque hay personas que lo utilizan, es para, por ejemplo, hay deportistas que lo utilizan para relajar los músculos del cuerpo. Claro, es que acordémonos que todo esto puede tener unos usos médicos y muy beneficiosos. Recordemos que también se aumentan los ojitos, se ponen rojo, hay resecamiento en la boca y a muchos les produce como muchas ganas de comer, se les abre el apetito. A muchos. Yo no sé a mí qué me pasaría porque yo de eso soy mamá. Tuve muchas tentaciones, plantas de marihuana por todo lado y pum, me pruebe. No. Yo cuando fumé marihuana, pues no me dio como cosa, no que me el dio viaje es muy bacano. pero lo que y eso comía me lleno de sabía marihuana. Bueno, ahora hablemos, muchachos, del éxtasis. El éxtasis, vamos a hablar del éxtasis. El éxtasis tiene una sustancia que se llama MDMA. MDMA, que es metilendioximetanfetamina. Esa es la sustancia que tiene el éxtasis. Resulta que el éxtasis, desafortunadamente aquí no se consume puro, porque como yo les decía, son pastillitas que vienen en distintas presentaciones y por lo general nos las traen. Cuando esas pastillas las traen, que las trituran y las triplican y las venden, ¿qué es lo que les interesa? Ganar dinero, eso es lo que les interesa. Pero ahí siento que ese éxtasis como tal es un propio sintético. Totalmente, no sacado de nada, totalmente natural. sintético. Es una droga sintética, 100% sintética. Solo químico algo. Imagínense que ahorita vienen con diferentes figuras y tienen un significado especial. La luna. Se dice que el éxtasis es el sintético del amor. La luna representa un placer sexual. Entonces, depende de lo que usted quiera lograr, usted consigue su pastillita de éxtasis. Quiero lograr un placer sexual, compro una lunita y me tomo la luna. O una estrellita, cuando yo quiero que mi conciencia se pierda, pérdida de conciencia, pido una estrellita. ¿A dónde se pide? No le va a dar el teléfono del distribuidor. Y cuando usted quiere, ahora tiene la estrella. Cuando usted, aquí tengo estrellitas, Michael, si me contesta una pregunta, le doy una estrellita. Si usted quiere Si usted quiere tener la fortaleza de un robot, vienen esas pastillitas de éxtasis en forma de transformer. Entonces dice, yo quiero un transformer porque no me quiero cansar y quiero tener una fortaleza como tal. Resulta que las dosis que produce una alteración en la percepción, efectividad de los estímulos, o sea, ya uno aquí como mucho amor, para todo hay amor, quiero estar con el uno, con el otro. Y hay tiene una alteración de las vivencias del yo, donde ya uno por todo va a estar triste, va a estar llorando. Eso tiene cantidad de situaciones. Se dice que el éxtasis, esta droga sintética es demasiado peligrosa. Demasiada gente ya ha muerto por este consumo, aunque sea la estadística lo han ocultado. ¿Qué pasa hoy en las discotecas? En las discotecas el agua la venden a precio de un whisky. ¿Por qué? Porque es que los que consumen éxtasis, el organismo tiene que consumir mucho líquido. Y el éxtasis por ningún motivo se debe de mezclar con licor. Con licor es mortal. Entonces en las discotecas, ¿qué hacen? Cierran todos los grifos de agua, ni siquiera en los baños hay agua, usted no puede ir al baño a tomar agua porque todo eso está cerradito. Entonces lo obligan a usted a pedir agua y el agua se la cobra como si estuviera tomando un aguardiente, un whisky o un licor carísimo. Se dice que el éxtasis es la droga que ahora los jóvenes
están consumiendo. Ahora no siempre, pero no es una droga pura. Siempre viene combinada, por eso nos produce tanto daño. Listo, entonces esto es con respecto a todas las clases de sustancias psicoactivas y se habla que hay muchos tipos de consumo. El consumo experimental, el que yo lo hago, voy a experimentar. El consumo socio-recreativo, eso nomás un solo día, como para estar ahí bien encarrilada con mis charlas, con mis compañeros. También el consumo intenso o el consumo compulsivo. Se habla de unos factores que predisponen a yo caer en estas clases de situaciones, que se habla de factores biológicos, individuales, familiares y sociales. En cuanto a los biológicos, se dice que hijos de padres alcohólicos o drogadictos tienen predisposición. No estoy diciendo que necesariamente por herencia van a tener que salir, pero tienen tendencia o tienen una predisposición. En cuestiones escolares nosotros nos damos cuenta que niños muy aislados, porque los otros amiguitos los tienen por allá por un lado, también van adquiriendo ciertas situaciones que los han llevado a esto. Cuando yo daba esta charla en Río Negro, tuve la oportunidad que en ese salón estaba el hijo de René Higuita, un sardino que tenía como unos 14 años. Y el sardino me decía, lo que pasa es que la gente lo marca mucho a uno y cree que como mi papá consumió eso, yo también. Pero no, a mí no me gusta. Entonces ahí es donde yo voy. No sé si la consumirá o no la consumirá, pero eso creo que argumentó el sardino. ¿Cómo detectar la presencia de este problema de la droga? Ya miramos cuántos cambios psicológicos, físicos se presentan. ¿Y cuánto tiempo se necesita para convertirse en un drogadicto o en un alcohólico? Depende. Eso depende del organismo, depende de la contextura, del tipo de alimentación, de la manera de pensar, de la edad que se tenga, del sexo. Eso es muy relativo. De su vida familiar, social. Exactamente, de su entorno. Yo no puedo decir generalizar. No, es que se necesitan 4 o 5 meses para convertirse en drogadicto. Es demasiado de relativo. También como de las actividades que haga. Y los mitos que hay sobre todo este rollo es que dice que de esto solo pueden hablar los expertos. No, de esto puede hablar personas, cualquier persona puede hablar sobre Yo el digo tema. que una persona, pues la mayoría de las personas que más pueden tener razón, digamos que en estos casos son las personas que ya han salido de esos procesos, ¿no? Porque son personas que lo han experimentado por vía propia y en el momento pues ya se han liberado de ese proceso y tienen la experiencia de vivir y contar cómo fue todo. Mira que no siempre funciona así. Por lo general, eso es un mito que hay. Que para uno dar una charla de esto y concientizar a la gente de llevar a uno que estuvo llevado, drogadicto y que salió y que resurgió, entonces va a ser el ejemplo. No siempre aplica, no siempre funciona. No digo por ejemplo porque, sino que por las experiencias que él tuvo, son personas que a uno le cuentan que vivieron, cómo eran las situaciones, cómo se vivían en el momento. Sí, también puede influir, uno Porque toma lo mejor de ellos. Yo estuve yendo a grupos de eso porque yo estuve un tiempo metido en él. Y las personas que nos compartían eran personas que muchas veces nunca consumieron, pero eran personas profesionales. Y llegaban personas profesionales, pero que habían estado activos en el consumo y contaban cómo eran las consecuencias, las circunstancias. Lo que pasa es que emocionalmente estas personas pueden dejar más huella por la experiencia vivida, pero pueden carecer de algún conocimiento que un experto puede tener. Yo pienso que es la combinación de ambos. De la persona que lo consume y sepa por lo menos eso que está siempre en su cuerpo y que funciona. Pregúntele a cualesquiera que fume cigarrillo, a cualesquiera. Y pregúntele por qué el cigarrillo tiene líneas entre sí. Y estoy tan seguro que no te va a responder porque yo he hecho el ensayo. Coja 10 fumones, y vení, miremos el cigarrillo, decime qué es eso. No sabe. ¿Y qué es? Polvo, para que el cigarrillo no se apague. Usted prende un cigarrillo y prende un tabaco, si usted no se fuma el tabaco se apaga. Usted prende un cigarrillo a medianoche o en un momento que no haga mucha bulla, póngaselo en el oído. Usted escucha eso como a quebrar. Bueno, ya le vamos entonces a dar paso a Guille en la otra parte.
Y lo último, muchachos, ya para terminar, hay unas herramientas muy básicas para prevenir esto. Y la herramienta número 1 es el amor. Si en el hogar hay amor, hay comunicación, hay comprensión, hay disciplina, hay comunicación, hay ejemplo. Esas son herramientas que se pueden tener. ¿Listo? Entonces ya Guille nos va a hablar de la otra parte y al terminar las estrellitas. Háganlo las estrellitas bueno. porque Entonces, bueno, seguimos a descansar. ¿Quién sale? ¿Quién sale aquí con una estrella que quiere ganar un premio? Yo. Coja la estrella y nosotros vamos a ser los jurados. Sí, es cierto. Venga, pero ¿cómo así? Léala, Van a buscar. ¿cuál es la pregunta, mono? Hay una pregunta. Nos van a dar el pastel, pues. ¿Qué es el éxtasis? No, bocado. ¿Qué es ¿Qué significa el el éxtasis? El éxtasis está catalogado dentro de las drogas mixtas. Sí, señor. Y por aquí, ¿qué era lo que decía? Perdón. Dice que MDMA es el componente que lo... Pues no sé, Sí. no sé, Pero diga cuál es la referencia. que gane. Pero Se es lo que ganó, se lo ganó. Ventilación de Valentina. Se lo ganó. Y es una de las drogas que te, mejor dicho, en síntesis, te pone de acuerdo al estado de ánimo en que estés y vienen en variedades, que quiero estar eufórico, entonces me venden el ninja, Se lo ganó.